Cristianamente hablando, el liderazgo es la capacidad de influenciar a otros con una visión dada por Dios. Entonces Jesús caminó delante, Él vino y nos dejó esa guía. ¿Para qué? Para que nosotros nos guiemos de su liderazgo. Y según lo que usted ha dicho que sobre el llamado y todo eso, ¿cómo usted supo que el llamado de usted era ser pastor de jóvenes? Y el Espíritu Santo me ha dado las respuestas más certeras, respuestas que la preparación, la capacitación de ninguna universidad le pueden dar a uno. Bienvenidos al podcast de Resistencia. ¡Wey! En el episodio de hoy tenemos un tema bastante interesante porque estaremos viendo lo que es el llamado espiritual de un pastor, que para eso tenemos un invitado especial. Por aquí tendremos el día de hoy a Fidel. Un placer, Fidel Concepción. Para los que no me conocen, mucha gente me conoce aquí en Nagua, pero estamos para servirle y es un placer inmenso estar aquí con ustedes. Candela. El placer es de todos nosotros. De todos nosotros. Gracias por aceptar la invitación, claro. Amén, amén. Sí, nos sentimos muy contentos, Fidel, de tenerte aquí. Sabemos que tú eres una persona muy conocida aquí en Nagua, de gran influencia. Sí. No tengo mucho conociéndote, pero sí he seguido tu trabajo y veo que eres una persona muy talentosa y por eso estamos gozosos de tenerte aquí. Y nada, para iniciar, Fidel, queremos saber de dónde viene Fidel, si nace en una familia cristiana, si siempre ha sido ese hombre fuerte, valiente, si ese liderazgo juvenil que estás ejerciendo hoy en día, siempre habías soñado con eso. Cuéntanos, Fidel. Bueno, ¿qué te digo? Para ir en orden, ¿qué te digo? No nací en una familia cristiana evangélica, realmente. Yo nací en una familia católica, por así decirlo. Pero ustedes saben que el trasfondo católico tiene ciertas cosas oscuras, en cierta manera. Hay gente que dice, yo soy católico, pero lo que es otra cosa. En mis antepasados solían hacer brujería, para bien así decirlo, brujería pesada. Le servían a Satanás. Aunque supuestamente eran unos supuestos seres. Ahí mi abuela empezó a visitar la iglesia católica y aún siendo católica hacía sus cuantas cuestiones. Luego al pasar del tiempo empezaron a convertirse ciertas partes de mi familia y ahí se empezaron a dejar ciertas costumbres. Pero ya tenía sembrado dentro de mí lo que es la persona de Jesucristo a través de mi abuela, que aunque era católica y ejercía ciertas cosas oscuras, que a medida del tiempo las fue dejando cuando nos fuimos convirtiendo, cuando se fueron convirtiendo un par de personas, pero ya ella me llevaba a lo que era la catequesis y cosas por el estilo. Cuando nos empezamos a convertir en la familia, empezó a haber una guerra y luego entendí que esta guerra era por el llamado que ahora estamos ejerciendo. Sí. Literalmente, cuando se empezaron a convertir personas en mi familia, que empezaron a sacar los cuadros de la casa, iban demonios y sacudían la casa, golpeaban el zinc, esos demonios golpeaban la pared de la madera, porque era una casa de madera. Pero pudimos vivir literalmente ese contraataque del diablo cuando nosotros empezamos a sacar todos los cuadros y todas las cuestiones raras de la casa, ¿me entienden? Aún así, yo viví experiencias en mi niñez de visitas demoníacas y todo eso. ¿A qué edad fue eso, Fidel? Esa visita, yo recuerdo que fue de los 7 años en adelante. Cuando cumplí los 7 años en adelante. ¡Qué memoria! Fue algo fuerte. Bien pequeño. Sí, realmente lo recuerdo. Ay, santísimo. Sí, porque mi primer cumpleaños me lo celebraron a los 7. Y desde esa edad, ya cuando llegaba la noche, yo sentía el ambiente pesado y sabía que esa noche, esa madrugada, no iba a dormir hasta las 5 de la mañana. Me visitaban demonios y todo eso. Pero entendí que era por el llamado que tenía. Luego de ello, cuando crecimos, me fui para Santo Domingo. Volví en el 2000 acá a Nagua por una discusión, una pelea que tuve con mi hermano, que lo amo, lo quiero bastante. Y aquí entonces empezaron a predicarme el evangelio a mis familiares que se convirtieron.
y hablarme del Espíritu Santo y de ciertas experiencias espirituales que tenían. Y ahí entonces yo acepté a Cristo en la Iglesia de Dios, Templo de la Llama, cuando estaba Félix Martínez, recuerdo. En el 2000, entrando el nuevo milenio, ahí me convertí. Es decir, que tienes 24 años en camino de la fe. Años, exactamente. Uy. Aunque, Tiempo bien largo. aunque duré un par de tiempo apartado del Señor, como algunos 3 años, me dediqué a unas cuantas cuestiones ahí, en servicio de música y cosas para el mundo. Pero estamos aquí firmes hace mucho tiempo sirviéndole al Señor Jesús. Ah, ok. Amén. Pastor, y según lo que usted ha dicho que sobre el llamado y todo eso, ¿cómo usted supo que el llamado de usted era ser pastor de jóvenes? Bueno, ¿qué le digo? Por el simple hecho, esto es cuestión de liderazgo. Miren, para bien así decirlo, los miro a ustedes y miro también la cámara real. Ujú. Ok, para bien así decirlo, el liderazgo es la capacidad de influenciar a otros. Eso es liderazgo en sí. Ahora, cristianamente hablando, el liderazgo es la capacidad de influenciar a otros con una visión dada por Dios. Dios te da una visión a ti y tú ejerces influencia para llevar a cabo esa visión. ¿Me entiendes? Quien no tiene influencia carece de liderazgo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Ahora mismo Dios me da una visión de una actividad que haga porque ve una necesidad que hay en la ciudad de Nagua y yo tengo que influenciar a otros con esa visión. Si yo hago un llamado, levanto este teléfono, empiezo a llamar personas, contactar personas para darle e impactarlos con la visión y no responden, entonces yo no tengo liderazgo. Porque el liderazgo es la capacidad de influenciar a otros con una visión dada por Dios. Es correcto. Ahora, cuando entendí todo esto, Ujú. justo cuando empiezo a servir, es que voy dándome cuenta del llamado que tengo al liderazgo. Cuando empiezo a servir. En el servicio, empiezo a ver cómo ya en poco tiempo no me dicen a mí necesariamente, Fidel, tienes que hacer eso, sino que veo la necesidad y ejecuto. Entonces, cuando empiezo a ver, a ejecutar, ven mis acciones, que es de ejecución, de ver la necesidad y ejecutar, empezar a resolver, empiezan a decirme, dígame que estoy a su servicio, ¿qué puedo hacer? Automáticamente. Miren cómo va el asunto del liderazgo. Sí. Y cómo me doy cuenta de ello. Entonces, cuando el Señor empieza a revelarme, a decirme, tienes que hacer esto, empiezo a hacerlo y veo gente como dispuesta. Entonces, le doy la visión de lo que Dios me ha revelado y empezamos a trabajar. A Dios sea la gloria. Pero todo inicia con el servicio. Todo maestro, para bien así decirlo, que no es discípulo primero, tiene una carencia en su maestría o no es llamado a algo específicamente. Porque todo inicia con el servicio, amados hermanos. A un Cristo Jesús vino aquí a la tierra y empezó sirviendo para dar un ejemplo. Y aún Cristo dijo, tengan a los demás como superiores a ustedes para que ustedes vean cómo es el servicio. Y él mismo se ofreció a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, en el servicio fue que me di cuenta del llamado al liderazgo que tengo. Ok, señor, yo quiero hacerle esta pregunta que me tiene un rato checando la cabeza. ¿Cuál ha sido su mayor desafío como líder de jóvenes? Mi mayor desafío como líder de jóvenes. En un momento pensé que mi mayor desafío había sido con las personas. Pero real y efectivamente, mi mayor desafío fue conmigo mismo. Cada momento, cada vez que he tenido que llevar a cabo una visión dada por Dios, alguna actividad, algo, ustedes conocen lo que es rescate. Sí. Hemos hecho otras actividades también dentro de la iglesia, pero hay un momento determinado en que creo que hasta el mismo Dios lo permite, que uno se sienta solo llevando las cargas. Solo llevando las cargas. El momento más difícil para un líder es cuando hay como una pausa del trabajo de la gente. Es como si fuera un salto en el que tú
crees que vas a seguir caminando solo, pero realmente no estás solo. Es un momento que Dios lo pone para tú depender de Él. El momento más difícil de mi liderazgo ha sido conmigo mismo para poder continuar, cuando a veces veo que otros no quieren continuar. Entonces es como un salto, es como si faltara algo que soy yo quien tengo que ponerlo, que no lo pone nadie más. Entonces cuando veo y salto en ese momento que estoy batallando conmigo mismo, diciéndome, Dios mío, pero estoy solo, ¿continúo sí o no? Cuando lo hago, ahí vuelve otra vez, ¡fup! Y el mismo Señor hace que la gente vuelva otra vez y se una. Porque es que hay un momento obligatoriamente en el que tú trabajas, la gente te sigue, la gente te apoya y tú te vuelves a veces hasta dependiente de la gente. Y Dios lo permite para que tú dependas totalmente de Él. Ese ha sido mi momento más difícil, conmigo mismo, la lucha conmigo mismo. Fidel, y para aclarar un poquito más, este tipo de contenido lo ven muchas personas que no son cristianas. Correcto. Para que ellos sepan, el liderazgo que lleva Fidel hoy, el liderazgo de jóvenes, muchos lo conocen como presidente de jóvenes, pastores de jóvenes, Qué bueno que líderes de jóvenes. Excelente. Me gustaría como que ampliaras un poquito qué es el liderazgo, al liderazgo que tú te dedicas con los jóvenes. Ok, excelente. Mira, qué bueno que tocas ese tema. Mira, hay algo, porque es un poquito a veces controversial. Algunos dicen, voy a abarcar unas cuantas cosas. Algunos dicen presidente de jóvenes. Otros dicen líder de jóvenes. Otros dicen pastor juvenil. Específicamente yo considero que es más acertado bíblicamente pastor de jóvenes. ¿Me entiendes? Porque en la palabra de Dios, tal vez en aquellos tiempos, no existía la palabra presidente. ¿Me entiendes? Ni la palabra líder no existía en sí. Pero sí la palabra pastor sí existía en aquellos tiempos. Creo que es más certero decirle a un líder juvenil pastor de jóvenes. ¿Me entiendes? Sí. Creo que es más certero. Otra cosa es que, como había dicho ahorita, que el liderazgo es la capacidad de influenciar a otros. Cristianamente hablando, es la capacidad de influenciar a otros con una visión dada por Dios. Un líder es un líder. No importa dónde esté, no importa en qué país, en qué ciudad, en qué renglón, en qué lugar de la sociedad, sea en el bajo mundo, sea en la élite. Un líder es un líder. Ahora bien, hay líderes que canalizan para bien su liderazgo, pero hay otros que lo canalizan para mal. Sabemos, diría yo, de muchos dueños de puntos de droga que son líderes. Sabemos de muchos tiranos, sicarios, delincuentes, narcotraficantes que son líderes, que lideran grupos de personas y hacen lo que ellos le digan, lo que ellos digan, hacen. Y son líderes. Hitler era un líder de una influencia mundial. Aún están los nazis ahora mismo, que son seguidores de Hitler, aún él ha muerto. Sí. ¿Me entiendes? Los políticos también tienen una gran influencia. Una gran influencia. Y tú sabes que la mayoría de los políticos no hacen las cosas bien. Sí. Realmente. Sí. Pero entonces, para que te vea, un líder es un líder específicamente. Ahora bien, tenemos al líder de todos los líderes que se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo. La diferencia que hay es que Cristo canalizó para bien su liderazgo. Y hasta ahora, él dijo, id y hacer discípulos. Y esto ha llegado hasta ahora y todavía se están haciendo discípulos. En la tumba, los huesos creo que ya se fueron, se consumieron los huesos de Hitler, creo. Pero la tumba de Cristo está vacía. ¿Usted me entiende? Hay una gran diferencia. Entonces, el liderazgo va a ser siempre liderazgo. ¿Usted me entiende? No importa, tal vez le digan pastor juvenil, tal vez le digan líder juvenil o tal vez le digan presidente, pero el liderazgo siempre es liderazgo. Gloria a Jesús. Exacto. Okay. Mira, y tengo esta duda, que tal vez no vaya muy acorde al tema, pero si usted lo desarrolla, se podría tener cierta compatibilidad. ¿Cuál es la diferencia de un líder a un jefe? Compatibilidad. Sí, eso mismo. Sí, exacto. La diferencia de un líder a un jefe
Creo que va de la mano porque estamos hablando de Sí. liderazgo, de pastorado juvenil. Sí. La diferencia de un líder a un jefe, veamos, bueno, utilicemos Se- un par de personajes bíblicos. Bueno, No Sí. hay problema. Por ejemplo, mire, tenemos al rey David. Ujú. El rey David aún fue ungido como rey. Ya Sí. delante de Dios él era el rey, aunque sentado en el trono estaba Saúl. Ujú. David actuó de una manera muy humilde. Ujú. David llegó a un momento en que el pueblo entero estaba en vergüenza, estaba siendo avergonzado por Goliat. El pueblo entero estaba Sí. siendo avergonzado. Y David, con una mentalidad diferente, llegó humildemente, sabiendo que su mentalidad era superior. Siempre fue humilde, siempre, todo el tiempo fue humilde. Aún en el momento en que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo literalmente, él dijo, líbrame Jehová de yo levantar mi mano contra el ungido tuyo. Y eso, que tuvo la oportunidad de matarlo. Tuvo la oportunidad de matarlo y Dios no lo iba a condenar, déjame decir. Ujú. Dios no lo iba a condenar, Ujú. pero él mantuvo un liderazgo. Entonces vemos lo contrario en Saúl. Saúl manda a matarlo. Él tiene que salir corriendo. Tal vez hay cosas que no están escritas en la Biblia, humillaciones que tuvo que pasar David. Y ustedes pueden ver que a él lo seguían personas. Aun siendo un hombre que estaba perseguido por un rey, a él lo seguían personas. Sí. ¿Me entienden? Claro. A él lo seguían personas. Vemos como Jesucristo, el liderazgo de Cristo que le lavó los pies. Un jefe no le lava los pies a sus empleados. Ujú. Un Manda jefe que no se se lo lave. humilla. No. Un jefe manda a que le laven los pies a él. Sí. Es Sí. correcto. Exacto, ahí quería yo ¿Entiendes? llegar. el jefe no se Exactamente. rebaja. La diferencia, otra diferencia que hay entre un líder y un jefe es que el líder está en el frente de batalla. Sí. El jefe está aquí sentado mandando solamente. Mm. Mandando. Sentado en su trono. Si se Sí, tiene que exacto. humillar, se humilla. El jefe manda. El El que jefe. se Un humilla. día yo estaba en la barbería donde yo frecuento y esa misma pregunta me la hizo un joven, que él siempre está allá y siempre vive haciéndome preguntas, porque él sabe que yo soy cristiano. Y yo le respondí de esa misma manera, de que un líder es una persona que los demás lo siguen por su influencia. Ponemos a Jesucristo en primer lugar, porque Jesús, primeramente, él hacía lo que tenía que hacer y luego los discípulos, si nosotros nos fijamos en la Biblia, él nos dejó una guía. Bueno, eso me lo tocó otra persona que estaba ahí que dijo que Jesús no era un líder, sino que Jesús era un guía. Y yo le dije que Jesús, primero él hizo todo lo que iba a hacer. Venció las tentaciones, Sí. ¿verdad? Venció y caminó bajo la ley, cumplió toda la ley, toda la palabra de Dios la cumplió sin faltar una tilde ni Comprobado una en todo, coma, dice la como él lo dice, sí, en su palabra. Entonces, Jesús caminó delante. Él vino y nos dejó esa guía. ¿Para qué? Para que nosotros nos guiemos de su liderazgo. Entonces, como decía Fidel, el jefe nunca va a hacer lo que tiene que hacer. El jefe siempre va a mandar a que tú lo hagas. Y si tú no lo haces bien, luego te va a poner la carga sobre ti. Jesús no. Jesús primero te enseña cómo hacerlo. Él también lo hace. Y luego te deja el camino. Te deja el camino fácil para que tú lo hagas. Exacto, mira, Sí. sobre eso. A esas personas que están viendo este programa, esos líderes de jóvenes, les quiero hacer una pregunta. Y para que mentalicen, ¿qué papel usted cree que usted está haciendo como líder de joven? ¿El de un líder o de un jefe? Mentalice, siéntese, medite la palabra y póngase a pensar. Yo tenía una pregunta, pastor. ¿Qué tan importante es la preparación para ejercer ya un llamado pastoral juvenil? Esa misma pregunta iba a hacer yo. Ok, correcto. Miren, ¿cómo les digo? La preparación en el liderazgo es de vital importancia. Es de vital importancia.
Es importante en las técnicas, en las tácticas. Por ejemplo, en la Universidad Bíblica Internacional que estuve estudiando en Santo Domingo, dieron un par de materias. Hay una materia que se llama matrimonio y familia. Vamos a poner esta materia. Matrimonio y familia enseñan, hay una parte en la que enseñan a trabajar con las personas según su temperamento, según sea su forma de ser. ¿Me entiendes? Si tú eres una persona iracunda, que se tiende a irar mucho, yo tengo que saber cómo abordarte a ti. ¿Me entiendes? Sí. Si tú eres una persona sensible, que te entristeces de nada, yo tengo que saber cómo abordarte. ¿Me entiendes? Hay momentos en los que también uno debe recibir una preparación como líder de que esta parte se llama manejo de las emociones. Un líder que no tiene manejo de las emociones tiende a herir fácilmente a los que está liderando. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, siempre digo este ejemplo. Si usted dice una mentira y yo vengo con una verdad bíblica, dice la palabra de Dios que el mentiroso no entra al reino de los cielos y que Satanás es el padre de la mentira. Usted es una hija del diablo porque usted habló mentira. Yo estoy abriendo una herida más de lo que está abierta. Está maltratando. Exactamente. Sí. Estoy diciendo una verdad, pero no estoy teniendo manejo de las emociones de ella. Sí. ¿Usted me entiende? También como líder tengo que tener cierta prudencia si nos reunimos en liderazgo que está bajo mi dirección y yo interrumpo alguna idea de manera que no quiero dar paso, ceder. También es una falta de orden, una falta de educación ministerial. Es importante, es importantísimo, es vital la preparación. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Lo que es vital, lo que no puede faltar, es el Espíritu Santo. O sea, lo digo porque el basarnos solamente en la capacitación, en la preparación, sin tener al Espíritu Santo con nosotros, es un problema y puede ser un error. ¿Me entiendes? Mucha capacidad sin el Espíritu Santo puede aumentar tu ego. Y no está esa relación con el Espíritu Santo que te diga a ti, oye, bájale un poco al ego, te está subiendo mucho. Porque el tener mucha posición, el tener mucho conocimiento, le aumenta el ego a la gente. Y todo líder tiene que luchar contra eso. Toda persona que tiene posición económica tiene que luchar contra eso. Claro está, los que son cristianos tienen que luchar contra eso porque pueden abusar del poder en un momento determinado. La capacitación es muy vital, como les expliqué ahora mismo, con relación al manejo de las emociones y otras cosas. Pero sin el Espíritu Santo, considero que una persona no debe liderar. No. Gloria. Bueno. Ok, sí, excelente. Fidel, yo tengo otra pregunta. Ya la última. No. Ahí. Candela, chispa, fuego, todo lo que prende. Todo lo que prenda, todo lo que prenda. Candela. Ok. Al momento de usted tomar ciertas decisiones, puede ser comunes, fáciles o difíciles, usted toma consejos de la iglesia. Cuando recibo algo de parte del Señor, aunque lo reciba de parte de Dios, al primero que comunico es a mi pastor, Al general. al pastor general, Santos Rodríguez. Ok. El oficial de todo. El oficial. Claro, al primero La que cabeza. comunico. Pastor, mire, recibí esto de parte del Señor. ¿O qué usted cree de esto y esto? Al primero. Si el pastor me dice, excelente ministro, ejecute, reúno al liderazgo, a los demás líderes de la iglesia, transmitimos la visión y ya después que tenemos un esquema hecho, bueno, le presentamos el esquema al pastor. Dale para allá. Usted me acaba de responder una pregunta que yo me hacía. ¿Cómo funcionaba el liderazgo, el ministerio juvenil con el ministerio de la iglesia? Entonces ya esa pregunta queda No, respondida. espérate, porque hay más todavía ahí Ok. con relación a eso. Claro. Creo que había una pregunta. Hay algo importante y es cómo se llevan los ministerios. Ujú. ¿Cómo se llevan los ministerios? ¿Y qué tan importante es que el ministerio juvenil se lleve bien con los demás ministerios? Llámese el ministerio de damas, caballeros, Ujú. evangelismo,
el ministerio de De adoración. Bueno, Sí, porque suelen estar divididos. Sí. Sí. Suele estar divididos, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Sí. Entonces, miren qué sucede, como la palabra de Dios dice que somos un cuerpo, tenemos diferentes partes. Es importante, como les digo, es vital para el buen funcionamiento. Una de las oraciones, de las últimas oraciones en el libro de Juan, sí, me parece que está, de Cristo, antes de ascender, era, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que la gente crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un poder, amados, en la unidad, en llevarse bien entre los ministerios y entre los cristianos, que desata la fe en Cristo, en la gente que no tiene a Cristo en su corazón, en el mundo. Y el mismo Cristo lo dice. Cuando la misma gente ve la división de muchos en muchas iglesias, no cree en Cristo Jesús. No quiere creer en ese Dios al que le sirven, supuestamente porque están en división. Y Cristo lo dice. Entonces es importantísimo la unidad. Esta es una de las razones, creo que es la principal razón. La unidad entre los ministerios, para que la gente vea el orden y quiera tener ese mismo orden en su casa, en sus empresas, en su vida, en sus estudios. ¿Me entienden? Así Es importantísimo. Otra cosa es, ¿cómo puede funcionar bien? Por ejemplo, una bicicleta si le falta un pedal. No funciona. No funciona bien. O cómo funcionaría bien una bicicleta que no tenga cadena. No corre. No corre. Si no le empujan, no corre. Por más que falta tú una le des. goma. No, exactamente. Así mismo es la coinonía que deben tener los ministerios. El de dama, de caballero, junto con el de los jóvenes. Aunque le voy a decir algo. El ministerio juvenil es un ministerio que está relacionado en todos los ministerios de la iglesia. ¿Por qué? Claro. Porque normalmente los jóvenes son los que tocan. Y en el culto de las damas y los caballeros, ¿quiénes van a tocar? Los jóvenes. Los jóvenes. Los que adoran Los son jóvenes. los jóvenes. Para salir a evangelizar. Los los jóvenes. jóvenes. ¿Me entiende? ¿Usted me entiende? Entonces es importantísimo estar bien de acuerdo y bien acorde con los demás ministerios para tener un buen funcionamiento y dar un buen ejemplo. Es importante Sí. que usted aclare eso, pastor, porque me imagino, según lo que usted ha dicho, que sin la unidad de todos los ministerios de la iglesia no funciona. La iglesia dejaría de ser iglesia, Dejaría de ser iglesia. porque el Entonces, llamado original de Cristo es a la unidad. exactamente. Es Pero correcto. hablando específicamente del liderazgo suyo como pastor de jóvenes, no, como por fuera, ese ministerio, ser pastor de jóvenes, se ve como sencillo. Se ve como, Se que, ve. como Sí. que tú llegas el día de culto de jóvenes, doy una palabra y todo para su casa. No, mira, mira, Es fácil, de verdad, el ministerio de jóvenes. ¿Es una carga pesada o es lo más lindo dentro de la iglesia? miren qué sucede. Se dice pastor de jóvenes o ministerio de jóvenes porque ya es en el renglón de los jóvenes que no trabaja a los jóvenes y adolescentes realmente. Es como una ayuda para el pastor general, para bien así decirlo. Una ayuda. Porque decimos pastor de jóvenes, pero no podemos olvidar que la autoridad por encima es el pastor Sí, general. Pastor general, Claro. ¿Me entiendes? Ese es el orden. Pero ya es como una asignación que el mismo Dios le da. La revela al pastor, ¿ves? Para que trabaje con los jóvenes. Miren qué sucede con esto. No es fácil el ministerio juvenil. ¿Por qué? Porque normalmente los adultos tienen ya más determinado lo que quieren. Sus emociones son más controladas. ¿Me entiendes? Sí, es. Sus emociones, sus sentimientos ya están más definidos. Pero el adolescente, el preadolescente, el joven, hay personas que tienen hasta 30 años y no saben ni lo que quieren, ¿me entiendes? Hay que saber trabajar al joven de manera que descubra cuál es su propósito, porque hay personas que ni siquiera saben cuál es el propósito por el cual están establecidos. No saben cuál es su llamado y con todo eso uno tiene que lidiar.
estar abierto, tener una buena relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le diga a uno lo que hay, lo que es, lo que sucede, para uno poder dar en el clavo y solucionar ciertas situaciones espirituales, sentimentales y emocionales en la vida de los jóvenes. ¿Ustedes me entienden? Por eso es que el ministerio de jóvenes no es fácil. Además, como líder juvenil, como pastor de jóvenes o líderes juveniles, voy a hablar globalmente, no solamente uno está relacionado con los jóvenes. ¿Por qué? Porque el pastor determine, usted va a estar trabajando con los jóvenes. Eso es solamente una de las confianzas que el pastor tiene. En medio de eso hay ciertas otras cosas que programar, que el pastor tiene como esa confianza de delegación. Hay varias cosas aparte de. Por eso es que el ministerio no es fácil, el ministerio juvenil. Sí, yo pienso también que ese ministerio es de lo más difícil. Sí. Porque los jóvenes sufren mucho desánimo, del manejo de las emociones, como usted mencionaba. Fuerte. Los jóvenes siempre son muy influenciables por las amistades, que ven algo en las redes sociales y de igual forma se sienten tentados a hacer lo que otros hacen, que ellos se limitan o no pueden hacerlo por el amor a Cristo, por obediencia a Él. Entonces, me gustaría saber cómo usted como pastor trabaja con los jóvenes cuando usted ve que hay desánimo, cuando... Yo iba a hacer esa misma pregunta. Excelente. Bueno. Miren, hay una respuesta genérica que es como una respuesta que sirve para tantas preguntas y para tantas necesidades en el liderazgo. No solo en el liderazgo juvenil, sino en el liderazgo general de la iglesia. Pero antes de decirlo, una de las cosas por la que oro mucho con relación a los jóvenes es por la presión social que ejerce el mundo ahora mismo sobre los jóvenes. Wow. Sí. Ayer estaba comprando algo por el parque, algo de comer para llevar, y me detuvieron como 7 adolescentes que estaban en el parque. Hubo uno que me señaló y me dijo, pregúntale a ese, pregúntale a él, al varón. Y me dicen, el vape. ¿Qué tanto daño puede hacer un vape? Me preguntaron. El vape es dañino. ¿Qué usted no puede decir de eso? Y yo dije, bueno, aquí que voy, a mí me encanta hablar de eso. Y cuando empiezo a hablarles del vape, cosas que ellos desconocen porque son jovencitos, tenían entre 13, 14 años, 15 para abajo, algo así. Y mira la pregunta que me están haciendo personas de esa edad. Y cuando empiezo a decirles que lo primero que el vape ataca es los pulmones, y que se cree, porque dicen como es cristalino el líquido que utilizan los vapes, que hace menos daño que el cigarrillo. Cuando el cigarrillo hace daño, si el cigarrillo hace daño en una escala del 100, el cigarrillo si hace un 10%, el vape hace un 50% de daño. O sea, el vape hace como 4 veces más daño que la nicotina, por los químicos que tiene y por el sistema que utilizan para ahorrarse, para sacarle más beneficio, aunque le haga más daño a la gente. Y realmente sí, el vapor muchas veces puede ser que tenga mucho más nicotina que el mismo cigarrillo. Puede ser que tiene más. Sí, realmente sí, porque hay varios niveles de nicotina. Y el consumo es más largo también. Exacto. Duran más consumiendo. Entonces, les dije a ellos, miren, ataca los pulmones, ataca la circulación. Hay muchos jóvenes varones que no tienen fuerza en ningún lado para tener prudencia delante de las cámaras. No tienen la fuerza que debe tener un jovencito en ningún lado, les estoy diciendo. Tienen disfunción por culpa de eso. Pero mentalmente hablando, por eso les dije que oro mucho. El varón entendió bien. Les digo que oro mucho por la presión social que ejercen en los jóvenes. ¿Por qué? Porque cognitivamente esto le hace un daño fuerte. Hay jóvenes que si no salen con un vape a la boca no se sienten identificados. Desde la mañana. Desde la mañana.
que si no le frontean a una joven con un vape, no sienten que la pueden conquistar. Y eso es mentira. Es un trabajo mental que eso le tiene. Exactamente. Y por eso es que oro por la presión, ¿te me entiendes? Por la presión social que ejerce en las cosas, en la mentalidad de los jóvenes. Gracias al Señor que ellos se fueron con otra mentalidad. Esperemos que ellos la sigan, que sigan el consejo que les di. Pero real y efectivamente ha sido una dependencia que tienen los jóvenes de ciertas cosas que salen en el mundo para poder, hasta para conquistar a una joven. Y te voy a decir algo, Dios a nosotros nos dio los atributos para nosotros conquistar sin necesidad de hacer lo malo ni de recurrir a cosas que no están en nuestra naturaleza. Amado, le estoy diciendo de la manera más sana posible, porque hay jóvenes, que me he topado con jóvenes, que piensan, voy a usar esta palabra, que son unos palomos, y realmente no lo son, porque es que ven ciertas cosas del mundo y quieren hacerlas para poder conquistar, para poder darse a sentir en la sociedad o en el grupo de amigos en el que está. Y realmente Dios nos ha dotado a nosotros de cosas naturales, de cosas de nosotros que tienen poder realmente. Pasa que ni siquiera las exploramos porque queremos hacerlo del mundo. Entonces, una de las cosas principales que uno tiene que luchar con los jóvenes es esa. Y no quería contestar la otra pregunta sin primero decir eso, que lo vi muy importante. Amén. La pregunta que usted me hizo con relación al desánimo de los jóvenes. Al desánimo, que cómo lo trabajaba, fue que usted dijo. Sí. Miren, le había dicho que hay una respuesta que es genérica para tantas preguntas y para tantos problemas espirituales dentro de la iglesia. Miren, amados, yo tengo una dependencia tan grande del Espíritu Santo, tan grande. ¿Por qué? A veces hay jóvenes que se encierran mucho y a veces se bloquean y no quieren a veces ni hablar. Y aunque tienen confianza para hablarle de algunas cosas, pero de otras no. Y cuando identificamos que están en problemas, yo doblo mis rodillas y solamente recibo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ha dado las respuestas más certeras, respuestas que la preparación, la capacitación de ninguna universidad le pueden dar a uno. ¿Se me entiende? Sí. Las universidades bíblicas, los liderazgos, los talleres de liderazgo te ayudan, te capacitan grande, fuertemente, es cierto, pero no dan en el clavo de la problemática de la juventud, porque son cosas espirituales y solo el poder del Espíritu Santo puede llegar a ello. Cuando yo oro al Espíritu Santo, oro al Señor, el Señor me dice cómo es las cosas, me da la clave y hablo con ellos y le digo lo que el Señor me ha revelado. De una vez se abren y resolvemos el problema. A Dios la gloria. Sí. Amén. Yo le quería preguntar ahí mismo, ¿usted ha tenido alguna situación que lo haya marcado espiritualmente como pastor de jóvenes? ¿Qué te digo? Mi situación como pastor de jóvenes, mis situaciones que me hayan marcado aún, bueno, ¿qué decirle? No encuentro como algo contundente que me haya sucedido así, que yo diga, no. O puede ser abierto, realmente. Que no sea directamente con los jóvenes, sino como una experiencia. Algo en mi vida, sí. en mi vida. Bueno, en mi vida hay una experiencia que sí, que Dios la trabajó, que fue con mi padre. Pero entiendo que todo esto es parte también del llamado. Yo realmente le tenía odio a mi padre, real y efectivamente, por ciertas acciones, ciertas conductas que tomó en la familia que no eran debidas. Y Dios tuvo que trabajar esa parte, esa área en mí. ¿De qué manera? En los tiempos en que mi padre cayó enfermo de diabetes, tuve que atenderlo yo. Pero son cosas que Dios las permite para trabajar ciertas áreas de uno. Por eso a veces entiendo muchas cosas de algunos jóvenes. Real, efectivamente. Cuando estoy en el Calventi, en Los Alcarrizos, con mi papá, estoy con mi papá en el Calventi, yo trabajo aquí en Nagua, tuve que irme para allá. Perdí mi trabajo literal aquí en Nagua, porque tenía que estar con mi padre. Y todo ese tiempo
me la paso ahí con mi papá y yo estoy orando al Señor y pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, fortaléceme porque quiero hablarle de ti, quiero hablarle de Cristo a mi papá. Pero es difícil porque papi era ateo. Ay, Wow, santo. tremendo. Señores, miren, Sí. algo fuerte. Entonces, la situación que tengo en mi corazón, que lo tengo cruzado a mi papá, y el amor de Cristo en mí, que quiero hablarle, pero el Señor lo que quiere es que yo resuelva mi situación primero. Ujú. Sí. Dios mío santo, señores, miren, yo tuve que pasar todo ese tiempo ahí. Pensaba en las cosas que pasaron, cómo fue él, todo eso. Pero el único que podía estar ahí era yo. Cuando empiezo a hablarle a mi papá de Cristo, me dice él, Fidel, tú sabes que yo tengo otra mentalidad. No me hables de eso. Así mismo me dijo. Eso fue como una estocada que me dio en el corazón. Y cuando yo le digo, papi, entonces, tú piensas que el evangelio no es nada. Te hablé del plan de salvación. Te hablé de que somos pecadores. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Establecido está que el hombre muera una vez y después de todo el juicio. Después de la muerte hay algo más. No es el fin. Hay algo más después de la muerte. La gente no entiende esto. Así es. Si para ti tal vez no es nada, entonces repite esta oración después de mí. Vamos. Pero yo entendí que mi papá estaba poniendo el corazón duro. Estaba endureciendo su corazón por el orgullo, por el ego. Entonces, él me dijo, pues está bien, vamos a hacer la oración. Hizo la oración. Pero al hacer la oración, algo se desprendió también de mí, amados hermanos. Algo se desprendió de mí. Y cuando yo vi al ver un hombre tan duro, tan fuerte toda mi vida, que no creía ni en Satanás, ni en Cristo, ni en nada espiritual, creía él. Y ver que mi papá hizo la oración de fe, que no fue, de que no creía fue, es que él tenía un ego muy fuerte, muy fuerte. Pero ahí lo rompió. En mí también se rompió algo al ver que él se doblegó así. Sí. Ahí hablé con él. Y aquí pudimos hablar, perdonarnos y todo eso. Y sentí un alivio muy grande, muy fuerte. Luego se fue para Santo Domingo, se descuidó, de allá para acá vino, porque se alimentó de mala manera, uno lo estaba cuidando aquí. Y horas antes, yo le dije a él que si podíamos orar. Y él no podía hablar ya. Y él me dijo, sí, me dijo. Y ahí, gloria al Santo de Israel, oramos nueva vez. Y un par de horas después, falleció mi papá. Pero le doy gloria al Señor, que antes de él irse, pude tener perdón, pude perdonar. Y también él se fue con el Señor Jesús. Amén. A Dios la gloria. La gloria. Así que Hay algo poderoso. no fue tal vez la respuesta, porque realmente no es en el ministerio juvenil aún. No he tenido como algo tan congruente, tan fuerte. Siempre he sentido que el Espíritu me ayuda a ejecutar siempre. Es bueno que usted diga eso, pastor, porque cualquiera que ve que no conoce a Fidel lo ve en las redes sociales, dice Fidel para Fidel es fácil lo que es el pastorado. Pero es bueno que aclare eso, porque cada testimonio sirve para algo. Todo Sí, obra correcto. para bien. Realmente sí. Es correcto. Fidel, mire, me interesó mucho la parte donde usted dijo que el joven mayormente depende de algo externo para, por ejemplo, llamar la atención. Sí. Y yo quiero decir sobre eso que los jóvenes hoy en día mayormente se unen a la sociedad para que la sociedad como que lo vea como Que lo acepte. para que lo acepte, ¿verdad? Sí. Pero ellos no saben que siendo diferente a la sociedad, ellos hacen la diferencia. Sí. Le hacen la diferencia a la sociedad. No le hacen competencia. Ellos están por encima de la sociedad. Correcto. Porque cuando una persona ya es diferente a cierto grupo de personas, se hace la diferencia, se hace ver, se hace notar sin tener que él ejecutar. Por sí solo brilla. El diferente produce más impacto. Dios nos ha mandado a ser diferente en este mundo. Y el problema es cuando nosotros queremos ser igual al mundo, cuando queremos ser igual a lo que es normal. ¿Me entiendes? Por eso es necesario que hayan líderes
que hayan personas, líderes, personas que despierten en la gente esto que está dormido, que es lo diferente que Dios ha puesto en nosotros. Yo no necesito un vape para yo conquistar a la persona que Dios me tiene. Exacto. ¿Me entiende? O sea, Sí. porque yo soy casado, claro está. Dando un ejemplo. Ujú. Usted como joven, usted no necesita un vape, usted no necesita el flow del mundo para usted conquistar a una persona. La gracia de Jesucristo que está en usted y la personalidad que solo usted tiene, basta, ¿usted me entiende? Para usted conquistar, para usted llegar a los lugares, para usted poder sobresalir. ¿Usted me entiende? Que es algo diferente. Usted no tiene que quitar a nadie para ponerse usted, Ujú. porque usted tiene determinado de parte de Dios algo y es para usted específicamente. Exacto. No hay otra persona Yes. como usted. En este mundo no la hay. Tal vez se parezca. Ujú. No hay otra persona como yo en este mundo. Exacto. No Somos la hay. especiales. Es lo que sucede. Eh, Entonces la gente quiere parecerse al mundo para poder influenciar, para poder llegar, pero no se da cuenta que produce más impacto cuando llega siendo diferente. Nosotros decíamos en un podcast pasado que nosotros como jóvenes tenemos el privilegio de dedicar nuestra juventud a seguir a Así Cristo. es. Porque nos libra no solamente de cosas que estén pasando en el mundo con jóvenes, de que hay jóvenes hoy en día que están muriendo a su juventud. Y así que nosotros decíamos en un podcast pasado que tenemos el privilegio de servirle porque nos está librando de muchas cosas Muy hoy en grande. día que están Ay, sí. pasando. Wow. Entonces, nada, eso. Sí, y usted dijo algo ahorita que a veces nos vemos como palomo, ¿verdad? Pero Sí. yo disfruto de verdad ser ese palomo. Yo soy- Porque cuando yo veo que amistades y compañeros de trabajo hablan de cosas que ellos lo ven como que ellos se sienten súper hombres porque tienen dos mujeres o porque salen a la calle, que van a la discoteca y yo me siento fuerte porque una persona que no puede mantenerse firme en una relación con su pareja, esa persona es débil porque no Claro. sabe canalizar sus emociones, no Ujú. sabe controlarse. Es correcto. Entonces, cuando tú te sometes, que tú sabes que si tú le fallas a tu esposa, por así decirlo en ese sentido, sí. y le fallas también a Dios. O sea, yo soy fuerte cuando yo renuncio a las cosas que el mundo me ofrece para seguir el amor de Dios y sus ordenanzas, sus mandamientos. Es decir, que si tú eres ese palomo, como la persona lo cataloga, déjame decirte que tú eres un valiente, un esforzado y Dios va a retribuir bendición. Sí, miren, hay un error que la gente está cometiendo ahora mismo y es que la gente le dice a las personas que se giran rápido, a la gente que tú no le puedes hablar media palabra y ya está enojado. Ujú. La gente le dice que tiene el carácter fuerte y eso es totalmente lo contrario. Carácter Tiene débil. el carácter de esa persona es débil Sí, Ujú. porque se enoja de nada. así es. Porque no aguanta, no tiene dominio, ¿me entiendes? Entonces, Sí. dése cuenta de eso, que las personas que son así no son para nada fuertes. Ujú. Y con lo relacionado a lo que usted decía, ministro, usted sabe que cuando la gente cede al pecado, cuando la gente cede a querer tener una relación con más de una mujer o una mujer con más de un hombre, Ujú. o ciertas cosas ilícitas, es porque tiene una carencia con el Espíritu Santo. Sí. Carece del Espíritu Santo. Así es. Sabes que cuando tú pecas, antes de tú pecar contra tu pareja, tú estás pecando contra el Espíritu Santo. Ujú. La palabra de Dios dice, en Corintios dice, ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo habita en nosotros. Antes de yo pecar contra alguien, estoy haciéndolo contra el Espíritu Santo, contra el mismo Dios. Pero si mi relación con el Espíritu Santo está fuerte, ese mismo Espíritu Santo que andamos juntos para arriba y para abajo me dice, mira, para allá no mire, mira, Ujú. para allá no entre, mira, ten cuidado ahí. Sí. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo. Esa es la experiencia Exacto. más Yo iba a linda. hacer la pregunta de que si el ¿Cuál? Espíritu Santo lo ha corregido en ciertos lugares. Uf, Y ya me la respondió. uf, Dios mío. Bueno, Yo creo que Pastor, él para... yo creo, un Correcto. momento, yo creo que él se encarga de corregirle a todo el mundo. Claro que siempre y cuando esté dentro de él. Exactamente. pues. El asunto es dependiendo de la relación que tengas. Exactamente. Exacto. Porque
no es lo mismo. Si usted y yo no compartimos mucho, tú no vas a tener la confianza de decirme ciertas cosas. Ujú. No, Sí. es lo que sucede. Tenemos que tener buena relación con el Claro. Espíritu Santo para que nos adviertas y nos digas las cosas. Sí. Sí. Exacto. Pastor, y para ya ir, para ir terminando, Mm. dos cosas. La primera es en Isaías 40, versículo 30-31 dice que los muchachos se fastigan y se cansan y los jóvenes se Flaquean y caen. tropiezan y caen. Mm. Y dice más adelante que lo que esperan en el Señor renueva sus fuerzas y tendrán alas y volarán como águilas. Las águilas. Y el Señor, o sea, van a correr y no se van a cansar y van a caminar y no se Correrán, van a fatigar. Entonces, no con se relación cansarán. a eso, cuando una persona así habla, cuando un joven cae, que trompieza, que usted siente que hay desánimo, que usted ve como que no está visitando la iglesia, ¿cómo usted hace como para restaurar a esa persona, para poner esa fortaleza en él, para que se mantenga firme, para que siga esperando en el Señor y como poner ese sentir en él de que Dios va a hacer la obra en su momento determinado? Y otra es ya, la segunda pregunta es, ¿qué consejos usted le daría a esos jóvenes que tienen ese llamado de liderazgo juvenil, pero tienen miedo como a tomar esa responsabilidad? Qué difícil, es fuerte. Miren, en el momento en que una persona, me hablaste de quien cae, Sí. sí, para poder Cuando el restaurarlo. joven sí, como que Mira, hay unos principios bíblicos que uno tiene que hacer. La palabra de Dios dice, si alguno es encontrado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, Ujú. dice la palabra de Dios. Para restaurar a alguien, tenemos que hacerlo con mansedumbre y en el espíritu. Pero teniendo en cuenta que uno quiere restaurarlo. Si alguno es encontrado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle. Ahí tienen que haber principios de restauración. Si en mi corazón no está el querer que el prójimo que cayó al lado mío se restaure, mis palabras van a ser huecas, porque en el fondo de mí. Entonces hay una situación de que la gente no se preocupa por la restauración del otro. Ujú. así es. Es como le dije ahorita, le dicen la verdad, pero de una manera hiere. grotesca, gruesa, que lo que hace que le entierra más Lo hiere. una daga, lo hiere más de la cuenta. Pero hay dos claves que el Señor nos da por su palabra. Ustedes que son espirituales, estar en el espíritu. Restaurarle, o sea, con espíritu de mansedumbre. De una manera mansa, suave, es lo que quiere, es lo que significa. Y en el espíritu. Si usted no está metido con Dios, es muy difícil que usted restaure a alguien. Si usted está en una condición espiritual casi igual que la que el que cayó, es difícil que usted restaure. Ujú. Porque las entidades que operan en la persona que cayó no lo van a respetar a usted. Ujú. No van a respetar su autoridad. ¿Usted me entiende? Por eso es que hay que estar en el espíritu para poder restaurar a otros. Si usted ora, se llena del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le va a dar la clave, como lo decía ahorita. Por eso es que hay que estar en el espíritu y con el deseo de que el otro sea restaurado, porque hay muchos que no quieren que el otro sea restaurado. ¿Me entiendes? Esa es la clave. Mansedumbre en el espíritu para restaurar a otro. Amén. Amén. Entonces, la última pregunta que usted me hizo, ministro. La segunda pregunta es, ¿qué consejo le daría como a esa persona que tiene el llamado de liderazgo, de pastoral, Sí. y tiene como miedo a recibir esa responsabilidad? Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera todo temor. Dice también la palabra de Dios en Lucas 4, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, dice en Lucas 4. Y estando Jesucristo lleno del Espíritu en el Jordán, fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En versículo 5, creo que, o 6,
de Lucas 4, dice que cuando hubo acabado toda la tentación, que el diablo se fue, por un tiempo se fue Satanás. Ujú. Porque por un tiempo que se aparta, después vuelve a tentarnos hasta que Cristo venga. Dice que Cristo salió en el poder del Espíritu. Estaba lleno al principio, pero después de que hubo acabado toda tentación, que él venció los 40 días y 40 noches, venció a Satanás, salió en el poder del Espíritu. Ahí caminaba manifestando el poder del Espíritu Santo y ahí empezó su liderazgo, su ministerio empezó entonces ahí, después de que salió. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué razón tienen miedo? Porque no han entrado en un acuerdo con el Espíritu Santo. Ujú. Porque no han recibido la llenura del Espíritu Santo. No esa llenura normal que uno tiene, sino esa llenura de empoderamiento que fue la que tuvo Cristo cuando salió en el poder y empezó entonces a hacer milagros y empezó su liderazgo y ahí empezó a preparar a los discípulos y todo eso. Entonces, lo que necesitan los líderes que tienen miedo, que saben que tienen el llamado, Ujú. es llenarse del Espíritu Santo. Llenarse. Ayuno, oración. Además, la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Me entiendes? Ujú. Es muy posible que el líder que tenga miedo de ejercer liderazgo es porque no esté bien claro con Dios. ¿Ya me entiendes? Sí. Es porque no esté bien claro. Creo que mejor consejo más sabio que ese no No vas a hay recibir. otro, la verdad. Es Que la llenarse palabra. del Espíritu. Y es infalible la Y palabra. eso no es falla. para Sí. todo. Claro para que todo. Para sí. cualquier ministerio que uno va a ejercer, hay que llenarse del Espíritu. Claro. Ujú. Porque si nos fijamos, como dice el pastor, el ministerio de Cristo se desarrolló después que él pasó toda la tentación y todas las dificultades en el desierto Y fue y lleno fue lleno del Espíritu y comenzó a actuar a través del Espíritu. en el Claro. poder, dice así. En el y empezó poder en del el Espíritu. poder del Así Espíritu. es. Así es. Entró lleno y salió en el poder. Así Amén. es. Amén. Ya ustedes saben, señores, ustedes batallan contra el diablo para que salgan llenos en el espíritu. Ok. Bueno, gracias a GB Medio por haber permitido este espacio, a Carlos Mata y a Luis, que también, aparte de eso, GB Medios tiene un concurso, un sorteo de un teléfono A5, que si aún no lo tienes, pues ponte a participar. También recuerda que tenemos culto los sábados, martes y domingos. Martes y sábados 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. También si nos estás siguiendo por otras redes sociales o por la televisión, recuerda que también tenemos a este invitado especial que puede venir otros videos más a hablarnos Claro que de sí, más temas. Claro que sí. Sí. Claro. Damos Cualquier muchas tema gracias específico que a- necesiten. Candela. Candela. Claro, señores, ustedes saben si quieren segunda parte de este tema que está muy interesante. Está muy Sí, interesante. Escriben, comenten y denle like. Denle like. Sí. Suscríbanse. Fidel, gracias, de verdad. Salimos muy edificados y bendecidos Sí. con, De Dios, con esperemos esos que consejos sabios. sí, muchas personas salgan edificadas. De verdad que sí, eso es lo que esperamos. Que Amén. los Yo, líderes voten el yo mismo salí. Yo también. yo mismo salí aprendiendo. Gloria al Santo de Israel. Bueno, chicos, hasta aquí el podcast de Resistencia y nos vemos en el próximo episodio. Uh. Bye. Bye.